Bienvenidos a Apostatando, un podcast para hablar sobre temas culturales y paranormales que escandalizan a la sociedad contemporánea. Un espacio para colocarse fuera del pensamiento colectivo al conversar sobre tabúes sociales, paranormales y culturales de México y del mundo. Temas que creemos aún no se ha contado todo acerca de ellos. Estamos en un nuevo episodio de Apostatando, el episodio número 11 de Apostatando. Yo quería que el episodio del día de hoy fuera el episodio 10 que grabamos, que ya se estrenó, sobre Tierra de Osos y el chamanismo, ¿no? Pero por cuestiones de tiempos, ya no. Hoy, pues como siempre, nos acompaña Pedro. Un gusto estar que me acompañes. No pregunte. No te voy a preguntar cómo está. No me preguntes cómo está. Y el día de hoy tenemos equipo completo porque nos acompaña Vale. Dice la leyenda que Vale alguna vez salió en algún episodio, el episodio 0, ¿no? ¿Qué tal, Vale? Cuando nos decíamos, vas tú. Te toca. El episodio escondido, el episodio escondido de Apostatando. El episodio que no tienes que ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vale? Nos da mucho gusto que estés con nosotros. Tú no me dijiste que no te dijera cómo estás. Te digo, se para nervioso porque es la primera vez que tiene una mujer cerca. La otra vez que tuvimos una mujer aquí fue a la profesora. A la profesora. Maestra, doctora, no sé. Antropóloga Noemí. Antropóloga Noemí Domínguez Gaspar, ¿no? Bueno, un saludo. El tremendo capítulo. Un saludo porque el episodio que tenemos de Maritzin es el episodio con más vistas de 200. Seis. Lo vieron a mi piel. Y llegó a San Pablo. No hay duda de que los siglos XVI y XVII constituyeron la época dorada del demonio. Los monasterios, las capillas y los conventos fueron lugares frecuentados por espíritus y demonios de la época en contextos en donde la iglesia dominaba gran parte de la sociedad europea. Y cuando nació Hello Kitty. Ajá, de los creepypastas. Hola, demonio. Sin embargo, todos los ojos occidentales se fijaron en el Nuevo Mundo cuando, en plena colonia, en 1674, no una, sino medio centenar de monjas aseguraban estar poseídas por el demonio. El día de hoy presentamos el episodio 11, Los demonios en el convento, el caso de las monjas clarisas de Trujillo, Perú. Sí. Esperaba reacción. Ni escuché el vato. El tema del día de hoy, y lo leímos un poquito todos, está bien interesante, porque estamos hablando de un caso del siglo XVI, XVII, donde muchas monjas estaban denunciando y aseguraban, y todo empezó con una, y ahorita lo vamos a ver, de que estaban siendo poseídas por el demonio, y por ahí mencionan los nombres de los demonios. Incluso fue un caso que normalmente no se conoce, pero es el único caso registrado de posesiones colectivas y exorcismos colectivos en América Latina, en Perú, con nuestros compañeros los peruanos. Así es. Por eso, hermanos peruanos. Con una... Rézanle a Dios. Paloma. Viracocha se llama, ¿no? El dios, su dios principal. No, nos van a fundar por eso. Bueno, si es que lo ven. No creo que llegue hasta allá. De Oaxacos le dice. Fuerza Perú. Para entender un poquito todo el caso que... Ay, es mucho calor, ¿no? Ya me dio calor aquí. Para entender un poquito el contexto en el que nos estamos ubicando, más bien en el caso de posesiones colectivas, hay que entender el contexto del lugar. La ciudad se llama Trujillo, que está ubicada pues, en Perú, como le estoy diciendo. Nos ubicamos en el siglo XVI, específicamente en 1587. Trujillo es una ciudad particular y con gran importancia dentro de la historia de Perú. Fue una de las primeras ciudades que se fundaron tras la conquista de esta zona y goza de un andamiaje popular y cultural bastante notable en la región. En sus inicios nos podemos remitir a que Trujillo era una sociedad donde la mayor parte de la población era agraria,
con diversos grupos indígenas y poderosos estamentos sociales. Es decir, Trujillo es una sociedad donde, y aquí tengo el dato, entre 5,000 y 8,000 habitantes eran mulatos, negros y esclavos. Ajá. Porque era una sociedad que, a diferencia de las partes, de la parte sur de Perú, ahí llegaban, que se dedicaban a la minería. En este caso se dedicaban en Trujillo a la agricultura y a la caña del azúcar. A la caña de azúcar. Ajá. Y por esa razón en la colonia fue un lugar muy propicio para que se trajeran esclavos, mulatos y negros. Ajá. Y también había una población bastante grande de gente originaria, ¿no? Indígenas, ¿no? Peruanos. Sí, que hablaban peruano. Y obviamente una cantidad no tan, no menor de mestizos. Ajá. Y es ahí donde nos podemos ubicar. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque tiene mucho que ver la parte del contexto con cómo es que empiezan las posiciones a darse. Ajá. En aquella antigua ciudad se instaló un obispado hasta el año 1609. Sin embargo, en 1587 se funda un único convento femenino en Trujillo, que pertenecía a las monjas clarisas. Las monjas clarisas, o dicho convento, tenía el propósito de proteger y permitir la vida religiosa de las hijas de la élite local. Y en cierto sentido, el convento funcionaba como una especie de refugio y cárcel, por algunos autores, en una sociedad en donde el papel de la mujer y la vida conyugal era bastante cuestionable y violenta. Es decir, el convento funcionaba como una especie de refugio para las mujeres. A lo mejor vale saber un poquito más de eso, no tal vez todo el día, ¿no? sobre el papel incluso que jugaban las mujeres en la colonia, ¿no? Vale, no solamente te equivocas, eres estúpido. Información, ¿dónde la vas? ¿Vale? Que A ver, por eso ¿qué te dijo? trajimos. ¿Qué? ¿Tú qué sabes en cuanto al papel de la mujer principalmente en la Nueva España y en la colonia como tal? Pero, o sea, en específico. En general, ¿no? O sea, olvídalo. No, pero pues es que, o sea, la mujer en esa época casi era como una época donde pasó a ser más como explotada, ¿sabes? O sea, porque antes tenía más participación y en esta época nada más se quedaron como esposas de, hijas de, ¿sabes? Como protegidas. Igual que las monjas, así, Sí. eran como las protegidas y no tenían un papel tan esencial, ni siquiera las esposas de los virreyes y eso, ¿sabes? Y justamente por eso el convento servía como esa especie de... donde salían de esa práctica tal vez doméstica, cotidiana, y era como en cierto sentido ellas se sentían en un espacio donde había muchas mujeres, tanto mestizas como indígenas, etcétera, donde al menos podían tener esa sensación de alivio, ¿me explico? Frente a ese contexto. No todo era miel sobre hojuelas en este convento. Pues como en muchos lugares de la sociedad, el convento de Santa Clara en Trujillo se regía por estratificación social. Estaban las monjas de velo negro, que eran las que estaban más arriba, y las monjas de velo blanco, que eran como las novicias y ese tipo de cuestiones. Y sobre todo las apartamentos donde ellas vivían, no sé si está bien dicho apartamentos. Los claustros. Ajá, pues donde ellas dormían, pues, ¿así se llama? ¿Cómo se llama? Claustrofobia. Sí. Pues de hecho sí, porque estás encerrado, ¿ves? Y justamente las que tenían, las monjas de velo negro, tenían sus claustros donde dormían más espaciosos, mejor acomodados, etc. Y las novicias o las monjas de velo blanco eran... Celdas se llaman, celdas. Celdas, así de plano, no manches. Como la princesa. ¿Qué princesa? Sí. Parsi, ¿entendió? Parsi. Y bueno, se regía por solamente clases sociales, ¿no? O sea, quienes estaban más arriba tenían mejores comodidades y quienes estaban más abajo, pues no. Cabrón eso, ¿no? Súper cabrón. Asimismo, la estratificación social dentro del convento podría hacerse patente y visible en los servicios de alimentos y de arreglo de ropa que proporcionaban 5 o 6 mujeres indígenas, mulatas o negras. O sea, tenían servidoras sí. las monjas, o sea, no Sí, vivían mal. obviamente eran de la aristocracia. Además de que muchas de estas monjas recibían bebés abandonados, algunos de los cuales eran dejados en el entorno, o sea, ya ni siquiera
tocaban, ¿no? O sea, en la noche iban a dejar a un niño y vámonos. Ajá. Y muchas de esos bebés, niñas, pasaron a ser monjas después, conforme fueron. Pues ves que aquí también eso, donde yo estudié, en la secundaria. por eso. Sí. Porque donde yo estudié, ¿ves? En la primaria, bueno, o sea, yo estudié en la secundaria y me dejaron. De hecho, ahí fue donde la rescatamos. ¿Vieron Nacho Libre? Ella es encarnación. Pero es que ya, silencio. Voy a hablar, Adán. Recuerda a Cosmo. No, pero es que ahí donde la primaria, de la secundaria que yo fui, se llama Casa de Cuna. ¿Cómo casa de Casa cuna? de Cuna, porque iban a dejar a los bebés. No manches, Sí. antes en la época. Pero todavía, como en los 90 y algo, Hace 2 días. dejaban a los niños ahí, así nada más, en la puerta. Y ya, Qué y loco, lo recogían las Como en monjas. las novelas, men, que no ves que un personaje. Novelas turcas, No, sí, las sí. novelas. No, las novelas Candy. mexicanas. ¿Que lo van a dejar? Ajá. El Que lugar. tocan la puerta y allá aparece el bebé. ¿Cómo se llama? El lugar de Pony se llama el lugar de Candy. No me acuerdo. Y no, qué loco. Y tú ya fuiste a dejar bebés. Es broma, Don Fiti. Mi papá ve eso. Es nuestro hater. Es el señor que le pone pelota a los niños. ¿Por qué hizo eso? Dicho convento no estaba exento del chisme, los rumores y el murmullo, algo característico en todas las religiones, ¿no? O sea, tú vas a una religión. Siempre están las señoras que, ¿ya viste qué hizo ese hermano? Ese Las hermano, marchantes. imagínate. Pero en el convento existían monjas clarisas clave, que incluso se llamaban, no me acuerdo cómo, ni lo tengo aquí, pero eran monjas encargadas de escuchar todos los chismes que había y decírselo a la abadesa. Ajá. Las que vendían a sus compas. Ajá. Y cuando empezamos a hablar de esto de los exorcismos, muchos casos y muchas historias de exorcismos que pasaban en el convento, había muchas monjas que nunca lo vieron, pero que se enteraban por chismes de esta monja, a través de la abadesa y de toda una red de historias y de murmullos que se hacían bien interesante. Es muy importante como este elemento y también este elemento de dejar a niños y bebés que normalmente eran niñas indígenas y mestizas y que más tarde se convertían en monjas. Hay que prestar como atención a esta parte porque tiene mucho que ver que el entorno del convento no era homogéneo en el sentido de que todas eran mestizas. ¿Sí? Había de todo. Pues jerarquías, Ajá, ¿no? Porque las que sí. mandaban y eso eran monjas, yo creo que pues Eran tenían criollas. dinero, ¿no? Poder. Y ya además las otras ya eran las que eran mestizas. La plebe. También existía un fenómeno social bastante interesante dentro del convento, muy poco convencional. Pues los devotos eran una serie de admiradores o amigos que tenían las monjas y los iban a visitar por fuera. Muchos de ellos eran indígenas e incluso muchos de ellos eran curanderos. E incluso las monjas salían con estos vatos y les decían como cúrame de tal cosa, etc. Y eso no le gustaba al clero, y a la iglesia porque decían eso es paganismo, eso es blasfemia, cómo vas a andar como un indio ahí con supercherías sacerdotales y muchas cosas, ¿no? Y no les gustaba eso. Un caso perfecto de algo de esto y que las monjas podían salir del convento es lo siguiente. Lo registra Pablo Rodríguez Jiménez. Dice, en un caso que refirieron Isabel de San José, Isabel era la monja, fue al pueblo de Santiago en el valle de Chicama para consultar a unos indios hechiceros expertos en asuntos amorosos. Una monja fue con unos vatos a hablar cosas del amor. Hacer una madre. Me gustó Francisca. Estos le proporcionaron unas hierbas para hacer brebaje y untárselo en el cuerpo. Un hecho de tal naturaleza no podía pasar desapercibido a las autoridades eclesiásticas. La iglesia descubre los perfumes. Evidentemente les parecía contrario a la vida conventual y peligroso para la moral y la devoción en el claustro. Hay que entender algo, el proceso de colonización no solamente fue un proceso bélico y político. Como sus corridos, ¿no? Eso,
Pero ¿qué tal? Ayer estábamos cantando y ya van a empezar de belicones. Sobre todo también, el proceso de colonización también lleva consigo un proceso de adoctrinamiento, donde toda la cosmovisión y los conocimientos originarios va a ser demonizado, satanizado, etcétera, ¿no? Por último, ya para entrar al caso, ya nos lleva mucho tiempo, es necesario presentar algo indispensable. De introducción en tu video. Un poco de video en tu introducción. Estaba haciendo tu ensayo y 3 páginas de introducción, una de Después, bueno, ya se nos acabó el tiempo. Por eso concluyo. Para entender, ya me perdí. Entender la serie de exorcismos y posiciones demoníacas que sufrieron las monjas de este convento y es su relación y cosmovisión con los sacerdotes. El convento era de órdenes de los franciscanos. Sí. Sin embargo, en Perú, en Trujillo, también convivían las órdenes dominicas, sobre todo los dominicos y los franciscanos. Es que pensé dominicanos. La República Dominicana. Me ocurrió una broma, pero no la voy a hacer. De su nacimiento en el siglo XIII fue establecido por decreto papal que la orden de las clarisas se rigiera por el ejemplo de San Francisco de Asís. Esto implicaba que las monjas clarisas debían adoptar sus principios y que se debían someter a la tutela espiritual de San Francisco. Por ello, los confesores y tutores espirituales de las monjas eran principalmente frailes franciscanos con quienes tenían una relación bastante estrecha en cuestiones de gobierno, administración y finanzas, pero sobre todo en el plano espiritual. Esto sirve porque el principal exorcista de las monjas fue un sacerdote franciscano que ahorita vamos a hablar de él. Yo quiero hablar de Sí. Yo hice un trabajo sobre franciscanos, ¿lo recuerdas? No sobre sé. la orden franciscana. Ajá. Pues por ejemplo las clarisas eran unas hermanas franciscanas, pero San Francisco estaba, o sea, como que era su discípula de San Francisco, Santa Clara, pero igual había como mucho, así como que lo separaron, porque ya se había muerto San Francisco cuando Santa Clara fue la que dijo que iban a seguir lo que decía San Francisco y que iba a formar esto de las monjas, porque antes no existía, entonces siempre existía esa división, ¿no? De poder, de que los franciscanos, pues ahorita ya no se ve, ¿no? Pero los franciscanos estaban como un poco más arriba que las hermanas clarisas. Porque San Francisco no aceptaba a las mujeres. ¿No? Era machito. No, pues no. ¿No? Era santo. Respétalo, por favor. Respeta mi dolor. De hecho, pues lo que ella dice tiene mucho sentido, porque justamente Clara, Santa Clara de Asís. Asís, por favor. De Asís. Es una dora de la orden femenina de los franciscanos. Y pues más tarde, como ella dice, ¿no? A los franciscanos no les gustó esta onda y poco a poco pues fueron apagando como estas sublevaciones, ¿no? Ya que ella pues es de las primeras personas en crear como no precisamente una revuelta, sino que darle, pues empezar a visibilizar más a las monjas, pues sobre todo a las clubes. Pero es que eran hermanas, pero es que, por ejemplo, es algo específico de... Tenía una imagen nada más. No está todo negro. No, es que es diferente para los franciscanos. Por ejemplo, los dominicos tienen una jerarquía más específica. O sea, como que está que para ser monja debes llevar cierta vida y esto, ¿no? Pero lo que hizo Santa Clara fue que acercó. Porque no sabía la marca. Por favor, patrocínenos. ¿Cómo que patrocínenos? No, este que episodio es es patrocinado por Sidran. No, es que Santa Clara lo que hizo fue acercar a las familias a la religión. O sea, lo que hacía es que acercaba a los hermanos, que se volvían como hermanos, pero eran como madres de familia, ¿sabes? No tenían que estar en esta posición de estar enclaustradas y esto, sino que podrías vivir en tu casa, tener tu vida más como libre. Órale. Y eso fue lo que hizo ella, como que acercar más personas, ponerles este título de hermanos, como si, pues sí, tenía ciertas, como las monjas o como los frailes, pero no eras tanto así, pero sí eras como igual, más o menos, en cierto rango. Entonces ella hizo eso. Qué padre. Y entonces ahí se entiende que muchas de esas monjas podían salir y tener como una vida. Porque no eran monjas, porque monjas es esto de los claustros. Y cuando es alguien, una hermana,
no nada más Clarisa, sino otras, y ya no viven en claustro, sino que trabajan a suponer otros lados que no sea suponer rompópero, así, ¿sabes? Como que venden galletas, sino que ya salen y trabajan en escuelas, así, Sí. se dice hermanas. Ah, ok, eso está bien interesante. Está bien Dato chido tener curioso. a una ex monja. Ex monja Un dato excomulgada. curioso de las monjas. Ex monja que les da cuenta la verdad. Rompiendo el silencio. Esta es una secta, dice. Corría el año de 1674, cuando una carta del alguacil de la ciudad de Trujillo fue dirigida al Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Imagínense la Inquisición, ¿no? En el cual informaba con miedo, y ahorita imagínense al pinche Con comisario, miedo, ¿no? que varios espíritus malos estaban atacando a las monjas en el convento de Santa Clara. En ese entonces, el comisario registró que daba entre 23 a 26 monjas que estaban poseídas. Imagínense la escena, ¿no? Llega el comisario igual con las Inquisiciones. Oigan, están poseídas 26 Pero monjas. llega ¿No más? así, ¿Pero qué estaban haciendo? No, ahorita Lo mismo, ¿qué estaban haciendo? No sé por qué estaba viendo 26 monjas. ¿qué estaban leyendo la Biblia? Ellas pasaron frente a mí en los vestidores. Y que poco a poco se estaba generando una alarma en toda la ciudad. Toda la ciudad de Trujillo estaba volviendo paranoica porque pensaban que todo eso se iba a dar en masa en toda la ciudad. Entonces imagínense, era como el COVID de antes, ¿no? En Trujillo, que todos estaban en las compras de pánico para que no te llegue la Véndame 3 posesión. pecados. Un cuyo y 3 Hijo, mete a la paloma y mete a la llama. Te vendo mi carpincho. Y que poco a poco se estaba generando una alarma en toda la ciudad. Se habían realizado misas, penitencias y sacramentos y un sinfín más de rituales religiosos para brindar consuelo a estas pobres monjas afligidas. Algunas no culparon el temor de que la acción de los demonios se extendiera por todos los valles a todo el resto del país. La primera víctima del diablo y principal protagonista en este proceso de posesiones fue Luisa Benítez. Vamos a empezar con Luisa. La pacora. Monja. Exactamente, la pácora. Este vato es que sabe leer. Es que no le puse el título. Monja de velo negro de 25 años. ¿Qué edad tienes? 20. 20 años. 24. Tenía un año más que yo. Claro. Me gustan las poseídas. Ay, ya, cállate. Que había vivido toda su vida en el convento. La pácora, conocida así por el pueblo en donde había nacido, había llegado al convento a los 3 años. Sus abuelos, Diego Benítez y doña María Argüelles, la metieron en el convento a través de una serie de mentiras. Ellos eran sus abuelos. La razón por la mentira fue que Luisa Núñez llegó al convento, era que solamente aceptaban hijas legítimas. Entonces, por eso los abuelos dijeron, es nuestra hija. Porque sus padres no tenían padres. Nació por arte de magia. Por obra del Espíritu Santo. Es la de Dios. Es aquí donde conoció y establó una fuerte amistad con Ana Núñez. Son las dos protagonistas de estas, las que empiezan. Otra monja de velo negro que había ingresado al convento a la edad de 7 años. Esta época, tanto Luisa como Ana, a muy tierna edad, manifestaban cualidades únicas. Entre esto, desde muy temprana edad que ellas empiezan a crecer en el convento, empiezan a manifestar de que tienen visiones, de que ven cosas, de que les pasan muchas experiencias sobrenaturales, ¿no? Entonces esto es algo que va a detonar cuando empiezan los exorcismos, pero era algo que ellas arrastraban desde siempre. Es más, un dato muy interesante y a lo mejor en lo que podemos platicar era precisamente cómo tanto Luisa como Ana relataban cómo eran sus visiones. Por ejemplo, Ana contaba mucho de un demonio negro. Siempre todos los demonios que ella cuenta son negros. Güey, no mames, son esquizofrénicos. Y cuentan, y esto está bien curioso, porque al menos Ana Núñez cuenta de un
demonio negro que la agarraba de la mano y la acariciaba y la agarraba de la mano y la llevaba a los corrales de su casa y ahí le decía justo a eso vamos, ¿no? Y ahí le decía cosas tiernas a modo de índole sexual. Esto es muy interesante analizarlo porque las posesiones demoníacas son, al menos en este caso, están muy asociadas a la sexualidad de la mujer y dos, a que siempre eran demonios negros, de aspecto negro, con una suerte de tal vez racismo hacia los esclavos y mulatos que trabajaban y que fueron llevados ahí para trabajar en la agricultura y en la caña, en la caña de azúcar. ¿Ah? Entonces, aquí podemos establecer otro parámetro también de que Ana Núñez probablemente había sido abusada sexualmente cuando era niña y transportaba o transformaba ese relato por un demonio. Ajá. Entonces eso no es un dato como menor para tomar en cuenta de todas las manifestaciones que ellas tenían, que a lo mejor alguien nos podría decir que tal vez eran traumas, ¿no? O cosas así, que los transformaba en demonios y en cosas sobrenaturales. Es indudable que el anterior relato, lo que les acabo de contar, surgen grandes interrogantes, pues Luisa es probable que fue acosada y abusada por su propio padre o por otro hombre y que adornara esta historia con la presencia de los demonios. En todo caso, tal vínculo entre la sexualidad, lo erótico y las posesiones demoníacas son algo muy estrecho que atestigua las posesiones colectivas del convento. Es decir, después de que ellas empiezan a tener posesiones, muchas empiezan a tener más manifestaciones, todas de índole sexual, y todos los demonios son negros. Ajá. Bueno, de color negro. Ajá. Curioso. Por otro lado, Luisa Benítez llevó una vida de gran devoción. Luisa era una mujer entregada a la espiritualidad, a la sacralidad y a la devoción. Luisa era respetada por todas las monjas del convento, pues se dedicaba a la oración y la meditación de forma exhaustiva, haciéndose un modelo a seguir para cientos de monjas clarisas. Bueno, de hermanas clarisas. De clarisas. No, pero sí está bien. Okay. Porque sí. viene del claustro, ¿no? Ajá, sí. Si bien las manifestaciones y visiones que Luisa experimentaba databan desde su más tierna infancia, 2 años antes de las posesiones masivas, comenzó a padecer ataques más graves y continuos por los demonios. Ella decía, los ataques demoníacos que ya sufría muchas veces, que ella sufrió, no tengo ortografía mala. Es que cuando hice el guión, lo hice con una página que tú hablas y te lo va transcribiendo. Entonces no me puso acento. Una IA, dice. Puse una IA, escribí la historia. Los ataques demoníacos que ya sufría muchas veces le causaban continuamente fluxión seminal. Fluxión seminal, yo se le puse. Definición. Busca. No, dímelo. No sé qué sea, pero tiene algo que ver con. Pues ya sé, a ver, ¿cómo se escribe? Tú dinos. ¿Cómo se escribe? Fluxión. Por eso. ¿No? Fluxión así, con 12. Interrumpimos. Cultivo. Dice infecciones de líquido seminal. O cultivo seminal. Infecciones. Okay. Pero, repite lo que dijiste en la parte que dijiste. ¿Puedes repetirla? ¿Sabes qué? Yo también encontré una inconsistencia. Hace ratito cuando dijiste que probablemente fue abusada por su padre, te referías a Ana. Porque dijiste Luisa. Dijiste Luisa Benítez. Y yo tiene papá. Y Ana llegó a los 7 años por eso dije, al convento. Ana probablemente fue abusada por su. Sí, es que tú habías dicho Luisa Benítez y dijiste, y ahora entrando con Luisa. No, sí, y aparte Luisa, que es la que la trajo por sus abuelos, ella es la que sufría, y lo vuelvo a leer, los ataques demoníacos a veces le causaban continuamente una fluxión seminal. O sea, infecciones. Ajá, infecciones. Pero está raro, ¿no? ¿Pero qué tipo de infecciones? Pues, ¿Qué nos dijo? A ver. Dice infección de líquido seminal. Pero es que es como de los hombres. Pues así de. No me hagas caso. Universidad Nacional de Colombia. Manelo. Bueno, y en sus visiones, muchos demonios la convidaban a tener actos carnales, poniéndola muchas veces delante de ellos y de muchos hombres y mujeres que se estaban tocando continuamente y eróticamente.
Ok. Rico. Ay, no, ya. ¿Es así? Machete para darle. Es así como comenzaron las manifestaciones demoníacas en Luisa y poco después en Ana. Extenderse a todo un puñado de monjas que acusaban al demonio que había entrado a las puertas del convento. Pues sí, capaz si las monjas estaban en una orgía cuando el vato las vio, ¿no? Y fue de chismoso con los obispos. El comisario. Ese, ¿no? Contorsiones. Imitación de voces de niñas pequeñas, enfermedades inexplicables como fluido vaginal incontenible, visiones perturbadoras, era algo del pan de cada día en el convento y que se vio prolongado y contagiado continuamente tanto a monjas, seglares, sirvientas e incluso niñas. No fueron posesiones que nada se trasladaran entre monjas, sino que también se iban contagiando entre sus sirvientas y en todo, ¿no? En todo el convento. La situación era insostenible y llegó a tal punto que es más inquietante que fue muy inquietante. Inquietante para los religiosos de esa época, como pues la manifestación de Ana Núñez de que no sé qué estoy leyendo, ¿no? A ver, relájate, yo voy a hablar. Mejor vamos con unos. A ver, espera, yo decir que igual, por ejemplo, cuando mencionas que los demonios eran negros y que dijiste que puede ser que eran como representaban a los mulatos que existían, igual puede ser que demonizaban, ¿no? a la raza en ese momento para hacer como que cayeran, ¿sabes? Como que decir que ellos eran demonios o que esos demonios se representaban con negros. Entonces podría ser como una estrategia igual para seguir dominándolos y tacharlos de que ellos tenían como los demonios o que ellos se podían convertir o eran cosas demoníacas. Entonces también es interesante de cómo a partir de estas experiencias de las dos monjas se pueden ver un montón de cosas como el racismo y así, ¿no? Como claro, estabas diciendo. Totalmente. Y un punto que no hemos tratado era que una cosa eran las posesiones demoníacas que llegó de 25 hasta 50 y tantas monjas, y otra cosa fue que empezaron a divinizar a Luisa Benítez. Muchas monjas, y todo empezó por Ana, porque cuando Ana la estaban exorcizando y así, exorcizando, ella dijo a los sacerdotes que no va a estar en energía, que la única que podía ayudarle a sacar a los demonios era Luisa Benítez. Y empezó una serie de santificación a esta mujer, incluso en documentos inquisitoriales. Encontramos una estampa de Ana, donde ella dibuja a Luisa Benítez como si fuera una santa. ¿Ah? Entonces, ella incluso propuso que el Ave María se le dijera a Luisa Benítez, y muchas otras monjas solamente llevaban su crucifijo para que cuando pasara, no sé qué me pasa hoy con las palabras, para que cuando pasara Luisa tocara sus vestidos. Entonces, esto obviamente escandalizaba increíblemente a las autoridades eclesiásticas, ¿no? Porque cómo van a empezar a divinizar a una persona como esta, ¿no? Pero hay una explicación detrás de todo esto, y es que en tiempos recientes, en ese contexto, apenas acababa de ser ¿cómo se dice cuando entras al canon y al panteón católico oficial? ¿Cómo? ¿Beatificado? ¿Cómo? Canonizar. Canonizar. Ajá, canonizar. Acaban de canonizar a una santa, a una santa que se llamaba, no sé, la Santa Rosa o algo así. La Santa Rosa. No, algo así, Ana Rosa, algo así. Y entonces la explicación que dan era de que muchas monjas en el convento querían tener una santa también, un santo que fuera mujer, que ya no fuera hombre. Entonces ahí hay otra explicación de por qué ese contagio en cuanto a divinizar a Luisa Benítez. Ajá. Y eso está bien curioso en una época en donde el papel de la mujer era pues muy subordinado, ¿no? Sí. No estoy diciendo que ahora no. ¿Rosa de Lima? Ándale, sí. ¿Cómo?
Rosa de Lima. De Lima. Ajá, ella. Se acaba de canonizar y eso fue como un boom entre todas las órdenes franciscanas y dominicas, ¿no? Etcétera. Entonces, incluso si podemos poner en el video, a lo mejor aparece la imagen de la Pácora ya divinizada, como una santa. Es bien interesante esto, ¿no? Es así como comenzaron las... no es cierto. Es aquí donde aparece el padre Francisco del Risco. Que así se llama. Así se llama. Exorcista y recopilador histórico por el cual tenemos toda la evidencia en torno a este caso. Natural de Trujillo, el padre se hizo sacerdote de la comunidad franciscana en Lima, Perú. Años atrás había regresado a la ciudad como confesor y predicador hasta que ya se mete como el padre que oficiaba todo dentro del convento de Santa Clara. Bien, fue así como fue con la Pácora con la que establecieron una relación más profunda. Seguramente al padre Francisco del Risco le llamó la atención la devoción, la cantidad de horas dedicadas a la oración y a los ejercicios de meditación que Luisa Benítez realizaba. Además de consejos, el padre Francisco buscó enriquecer los conocimientos de Luisa dándole a leer muchos libros. Probablemente entre estas lecturas hubo libros en los que se hablaba de posesiones diabólicas. Son libros que incluso cuando empiezan los exorcismos el padre Risco manda a traer de Lima. El padre Francisco del Risco no... como que rima, ¿no? El padre Francisco no era exorcista, solo un sacerdote. No era exorcista, no tenía autoridad ni como el permiso para hacer exorcismos, pero se le dijo, dijo, mis huevos, le preguntas mis huevos, me dijeron que sí, mandaba a traer libros de Lima de exorcismo, manual de exorcismo, él los leía cuando tenía la monja ahí. Aquí es esto, y lo interpreto a cómo se ve la monja acá poseída, y hacía el exorcismo. No eran exorcismos como metódicos. Como cuando cocinas viendo un tutorial de YouTube. Échale más sal. Échale más sal. Aguanta, te pasaste una memoria. Incluso llegó a tal punto que muchos de sus amigos eran sacerdotes, porque obviamente el padre Francisco no vivía en el convento, pero llegó a tal punto que muchos de sus amigos decían que él ya no dormía en donde dormían todos los sacerdotes, sino que ya dormía en el convento, ya dormía con las monjas en el convento, pues, al lado del confesionario. Esto porque él decía que no quería molestar a altas horas de la noche al guardia del convento, por si, y lo dice de esta forma, por si alguna de estas criaturas del Señor necesita ayuda a altas horas de la noche, ¿no? Entonces, hay una relación muy estrecha entre el padre Francisco del Risco como franciscano y Luisa Benítez, sobre todo también en Ana Núñez, pero más que nada en la Pácora, para esto de los exorcismos. Es más, el mismo padre Francisco confesaba lo que les he dicho, que algunos libros eran traídos de Lima, le habían servido como una guía de exorcismos para poder efectuar estas expulsiones de demonios. Por ejemplo, los tratados de Joseph Russell sobre el tema y de Benito Mignio, no sé si lo estoy diciendo bien, quien escribió un manual de exorcismo. Es decir, Francisco leía e interpretaba los hechos que tenía ante sus ojos, guiándose por estos textos de tal forma que no fueron exorcismos realmente avalados y legitimados por la iglesia, ¿no? Como lo que está diciendo de la receta de cocina. Sale al gusto. Agua bendita al gusto. Es posible hacer algunas anotaciones con respecto a todo el entorno paranormal que encerraba el convento de Santa Clara. Lo primero fue buscar su origen, como en algún momento se llegó a pensar por los padres franciscanos, que lo que se trataba no era específicamente un tema de posesiones demoníacas, sino de brujería y hechicería que había sido dirigida hacia ese convento. Es decir, llegó un momento en el que los franciscanos se sentaron y dijeron, a ver, ¿qué pedo, no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tenemos 56 monjas que dicen tener al demonio? Y dijeron, brujería. Los curanderos, hay indígenas, ¿no? Eso dijeron, hay indígenas que hacen brujería, que tienen pactos con el demonio. A lo mejor, porque vienen a curar a las monjas, enterraron algo.
Entonces llegó un momento en el que tienes a un montón de franciscanos y monjas desenterrando, haciendo hoyos como si fueran peritos. Y encuentra los fetos de las monjas. No manches. Tratando de buscar algún muñeco, algo de brujería asociada para culpar a los indígenas. Y ahí podemos encontrar otro punto, y era el racismo, discriminación que sufrían los Yo era conocimientos. franciscana. Así de, muy bien. ¿Quién crees que haya sido? Me parece al final un mulato indígena. Fue ese. No, es que imagínate, ¿no? Entonces, es complicado porque nuevamente vuelvo a lo mismo, ¿no? Estamos hablando de un proceso de adoctrinamiento donde todos los otros conocimientos que no son brujería, simplemente son cosmovisiones y formas de ver su entorno diferentes, pero que obviamente en un momento como la colonia en el que el catolicismo se estaba consolidando en el Nuevo Mundo, era impensable ese tipo de prácticas, ¿no? Y por lo tanto los satanizaban. Otro ejemplo o otra acusación que hicieron es que a lo mejor no eran indígenas, a lo mejor eran los esclavos negros, con muñecos, ¿cómo se llaman? Gurú. ¿Qué gurú? Es el gurú Del amor. Este momento está como un poco raro. Pero bueno, yo voy a decir lo que él quiere decir. Eso sucedió, bueno, de acuerdo a la documentación. ¡Ay, documentación! Sucedió el 5 de septiembre de 1681. Hay quienes, bueno, el periodo de tiempo está a mediados de los 70 del siglo XVII, 1674 a 1681, iba a decir 1700, en los cuales pues se reunió este consejo, ¿no? Para debatir, porque un gran crecimiento entre las infectadas, entre las poseídas, pues ya era bien raro. Y también se nos hace mención, bueno, una autora, Margarita Torres, nos habla de la obsesión y la posesión, que no son como términos que se utilizan hoy en día, sino que la obsesión es cuando el demonio empieza a sitiar a la víctima, ¿no? Pues es como tal, es como si sucediera en el asalto a un castillo, ¿no? Empieza a rodearle y la ataca desde afuera. Contrario a lo que pasa durante la posesión, es donde el demonio se te mete y te empieza a fastidiar desde adentro. Sí, no, incluso las posesiones, no tiene nada que ver con lo que quiero decir. Las posesiones, cuando el padre del riesgo empieza a hacer los exorcismos, los demonios se iban a diferentes partes del cuerpo, que se escondían en las uñas o que se iban a los pies, etcétera, y sobre todo se iban a órganos sexuales. Me imagino al ¿cómo se llama el padre? Al padre Francisco, así de, y ahora córtale un dedo. No, pero sí, y está increíble como volvemos a lo mismo de la sexualización de los cuerpos de las monjas en afán de ser del demonio, ¿no? Por otro lado, y fauna, también fauna, porque siempre decían que se oían en el convento serpientes, o en las visiones de las monjas había serpientes negras, todo era negro, en la selva. Qué raro. ¿no? Por otro lado, dejando a un costado las tareas de arqueología que estaban realizando estos sacerdotes franciscanos, el culto a Luisa Benítez continuaba en aumento. Eran dos problemas ya, ¿no? Una, las posesiones. Estos vatos estaban escarbando la verga para encontrar algo indígena ahí. Y por otro lado, el aumento del culto a Luisa Benítez. Que la Luisa Benítez estaba de tipo así de, y le reces al de arriba porque soy yo. Y las demás órdenes, principalmente los dominicos, comenzaban a cuestionar la veracidad de posesiones colectivas dentro del convento franciscano. Es decir, o sea, la orden dominica decía, no mames. Así pinches, sí, o sea, es que también ahí entran intereses políticos. Claro, y justo a eso vamos. Como en este duelo entre franciscanos y dominicos, que era un duelo político, sí, cómo se llevaban literalmente entre las patas a las monjas. Ajá. Y las hacían acusar como blasfemas, como son mujeres, por eso no tiene que haber conventos aquí, o no tiene que haber conventos de mujeres, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas cosas entrevesadas en todo este caso de exorcismos. Algunos de ellos incluso reclamaron la presencia del tribunal de la Inquisición para que hicieran algo al respecto de esto. Es así como padres dominicos rindieron una declaración con bastante desprecio hacia las monjas que se decían poseídas. Algunos argumentos de los dominicos para negar que fueran demonios los que habitaban en las monjas era que no hablaban en latín y que era según un indicio de que estaban poseídas.
sabido que al contrario, ellas hablaban en lenguas romances. Ok. Otra cuestión a denunciar era que no levitaban, ni hacían o veían que se suspendieran cosas en el aire. Y decían, ¿no vemos eso? No es el diablo. Es otra cosa, pero no es el diablo. Se pinche franciscano. No celibato. Te da envidia, es lo que pasa. Un intento bastante gracioso de demostrar que no se trataba de posesiones fue las llevadas a cabo por el padre dominico de apellido Gadea. ¿Quién? Siento que ese documento es falso, ¿no? Porque, ¿no? ¿Cómo se llama uno? Francisco, ¿qué? Francisco de Francisco. Y el padre Gadea. Así se llama. Este capítulo está medio raro, pero no gracioso. Bueno, el padre de apellido Gadea quien puso estiércol en una bolsita, haciéndola pasar por reliquia, y la pasó a algunas monjas endemoniadas. Al recibirlas estas, hicieron un gran escándalo expresando que tales reliquias las quemaban. Y alguna aventuró a decir que se trataba del madero del Redentor. O sea, ¿quién es el Redentor? De Pues, Cristo. La cruz, pues, o sea, la madera de la cruz. Al salir del convento, como prueba de graciosa demostración, mostró a otros dos religiosos su verdadero contenido, que era caca. Entonces, Ya se volvió turbio esto, ¿no? sí, o sea, está bien extraño porque, repito, ¿y por qué esos morros lo asociaban con la cruz de Cristo? y fue una forma en la que los dominicos dijeron es que no están poseídas. Ajá. Si estuvieran poseídas, ni siquiera hubieran dicho que se están quemando porque es estiércol. Ajá, sí me explico. Entonces hay muchas cosas medio extrañas en todo este caso. Ok, y permíteme que empezara, pero justamente en el documento de esta investigadora Margarita Torres, pues hablaba de que solamente en documentos históricos hay como, pues, copias, ¿no? Porque el verdadero documento que se supone que tiene que datar de 1674 no aparece en el documento original, sino que todos son solamente como, pues, los archivos que iban haciendo y enviaban a, creo que era a Valladolid, ¿no? Que es donde se encuentran esos documentos, y ella dice de que no se encuentra el documento original. Sí, y es que es sumamente extraño porque si tú buscas este caso, no hay mucho registro de eso. De hecho, nuestra fuente es Wikipedia. O sea, como el rincón del vago. Principalmente, le pedimos a una inteligencia artificial. Crea una historia de eso. Necesito un caso de exorcismos en Perú. Y por eso el padre Gadea. No le supo poner el padre de apellido Gadea. No, Francisco de Cristo. los documentos que hemos encontrado en cuál se basan son principalmente de autores como Pablo Rodríguez Jiménez y Margarita Torres. Son fuentes secundarias. Sí, que son fuentes que son fuentes secundarias, no son de primera mano, y ellos jalan registros históricos, pero que también esos registros históricos no son de primera mano. Así es. No son legítimos inquisitoriales, porque, y ahorita lo vamos a ver en la sentencia, a lo mejor comprendemos mucho de por qué mucho de este material se perdió. De 26 a 36, hasta llegar al número de 56 monjas poseídas. El caso se había extendido por todo el pueblo. Quienes más curiosos que escandalizados y horrorizados podían acercarse a las rejas del convento de Santa Clara para ver los exorcismos masivos día con día. Perdón. Esto lo borras, No, hay que subirlo. Ok, las órdenes dominicas, franciscanas y agustinas, entre otras, practicaban exorcismos día con día en estos recintos. Así es. Es decir, fue un momento en el que los franciscanos estaban rebasados por la cantidad de exorcismos que tenían que hacer al día, y le decían a sus rivales, los dominicos y a los agustinos, cáiganle, ¿no? Porque aquí hay chamba. A ver, cabrón, ¿cómo de qué es mentira? A ver si es cierto, exorcízalo. Y entonces tenemos un momento en el que muchas órdenes están ahí, alrededor de cientos de curiosos, que eran del pueblo ahí de Trujillo, viendo cómo hacían exorcismos. Era una exhibición
Increíble, ¿no? Increíble, dice. Asombrosa. El proceso de indagación sobre los acontecimientos ocurridos en el convento de Santa Clara se llevó a cabo en los meses finales de 1674 e inicios de 1673. Y no fue hasta el 5 de septiembre de 1681 que la sentencia llegó a dictaminarse. El Tribunal Inquisitorial de Lima llevó el caso recopilando cartas del padre Francisco del Risco que hacía a Luisa Benítez y Ana Núñez y viceversa. Ellos recopilaron las cartas que les daba a ellas y las que ellas también le hacían, donde explicaban muchas de sus manifestaciones y... ¿Me permites leer los cargos? Claro. Muy bien, dentro de los cargos encontramos: número 1, tratos con el diablo; 2, la blasfemia; la superstición y la obsesión. Pues que como hace rato te decía, ¿no? Está como un poco raro porque fuentes históricas de primera mano no hay. Incluso nos dice que hubo una pérdida y alteración de documentos en el archivo limeño. Claro. Limeño. Limeño. Algunas de las acusaciones, como bien mencionó Pedro. Yo quiero hablar. Aguanta, sí. No, es que, por ejemplo, igual todo lo que está diciendo Pedro y todo lo que ya dijiste, da como idea de cómo fue la transfiguración de lo que consideraban el bien y el mal dentro de un lugar donde estaba pues surgiendo el mestizaje, ¿no? Porque vemos las principales características de los mestizos, los indígenas, la brujería, el chamanismo, y de cómo todo lo relacionan a que dentro de la estructura de la iglesia están pasando cambios y le echan la culpa como a lo de afuera, ¿no? Que lo de afuera es todo lo que no es lo español, lo criollo. Entonces ahí se ve muy bien, es como un caso donde se observa muy bien cómo fue que los símbolos, la simbología y la ideología que se tenían en América y todos estos lugares se fue transformando para satanizar ciertas cosas, y eso se ve a través de lo que dicen los cargos, ¿no? De cómo los indígenas lo relacionan con el demonio, con Satanás y con el diablo. Ni siquiera topan al diablo. ¿Quién es ese güey? Las serpientes, por ejemplo, igual es como símbolo. Aquí, pues, por ejemplo, Quetzalcóatl, ¿no? Allá en Viracocha. Viracocha eres tú. Por eso, pero me que aquí en América se tienen como deidades que de repente ellos los ponen como demonios. Sí, entonces, totalmente. Sí, allá se va cambiando la ideología. Y se refleja mucho en como dices la sentencia, ¿no? Así es. Percy, todavía me escuchas que ahorita le puché acá y me apareció un rojo. ¿Y está en verde? Ya está en verde. Sí, okay. Perdón. Ok. Sí. Algunas de las acusaciones era que las monjas rayaban en apostasía, como en herejía. Lo que apostatando eran las primeras apostasías. Las creadoras de apostasía. ¿Cómo apostasando? Apostasando. Podcast con monjas poseídas. Vale, es el padre Francisco del Risco era el primero que... Era Dani. Se quita la máscara. Soy yo. El padre de Gadea. No, guacha, aquí acabo de... Bienvenida Luisa Benítez. Digo, aquí acabo de encontrar otra. Ay, se me fue. Otro apunte que dice que la carta, por ejemplo, de 1677 fue escrita por los inquisidores. ¿Sí es así? Inquisidores, ándale. Juan de la Huerta Gutiérrez, Francisco Luis de Broma. Pues es el Risco. Y Juan. Ese sí, no le entiendo mi letra. Ya no Valdés. Que son los vatos que empezaron a reescribir, ¿no? Pinche fanfic se hicieron. Y sobre todo en las acusaciones, al lado de todo lo que ahorita comentaron, era que para ellos era muy salido de tono que compararan, o peor aún, que usaran llamar a la pácora más grande que Santa Rosa de Lima, que era la santa más popular en todo eso, ¿no? O sea, al lado de lo de la herejía y todas estas cosas, era impensable que la pácora, que había tenido una vida medio extraña, fuera más santa que Santa Rosa. Es que Santa Rosa es chida. La sentencia llegó el 5 de septiembre de 1781, cuando el Tribunal de Lima se reunió en horas de la tarde para clarificar sobre si eran posesas del demonio o eran alardes y mentiras inventadas por las monjas clarisas, ¿no? Parece que no quería notar. Parece que no tuvieron claridad en esto,
Aunque enviaron el caso a Madrid, que no era Valladolid, era Madrid. Es el mismo país. No se sabe si el caso realmente llegó a Madrid. O sea, eso nunca se supo. No, O sea, es que. Pues la sentencia la dieron aquí en Por eso Perú. te digo, ahí Ajá. es donde tienes Aquí en que- Perú. se descubre nuestra verdadera nacionalidad peruanos. ¿Ves? Si es Francisco del Río. Lo Como poseyó. es que en vez de llegar a Madrid, llegó a Pedro Gadea. ¿Cómo? Que en lugar de llegar a Madrid, que era el destino, llegó a Valladolid. Por eso es que. Ok, perfecto. Sí. Pero la sentencia fue el encarcelamiento secreto de las dos monjas, tanto a Ana como a Luisa, a las cuales se les prohibió comunicarse so pena de excomunión. Pero esa sentencia fue porque las estaban, pues sí, elevando mucho, ¿no? Ajá. A la gente. Sí, Pues sí, porque, o sea, como que santa. Pues como que una mujer iba a ser. Y date cuenta, encarcelamiento secreto, o sea, nadie podía ir a verlas. Ajá, porque ya era una santa la morra. Ajá, santo popular. La primera religión popular que se creó en América Latina tiene mucho sentido. Porque ¿No era la niña bonita? la niña bonita, la Santa La Muerte, niña no sé por qué le dice así. Sí. Hay que poner nuestra encuesta. ¿Tú quién crees que haya sido la primera religión popular? En la cara, en la cara. No sé. Es que habría que ver las fechas según nuestro episodio de la Santa Pero Muerte. pues es que todos los santos que los canonizan y beatifican primero son religiones populares. No, de hecho, la primera. No, Porque- no todos. No, o sea, son santos populares, no. te diga. Porque primero, No. por ejemplo, la Santa Rosa de Lima igual era una santa que al mismo tiempo estaba siendo beatificada en 1720 más o menos. Entonces, obviamente, cada vez que vuelves a un santo, primero es porque la gente va y ve que se cumplen milagros y todo eso, y hasta después la iglesia se da cuenta que sí y ya lo canoniza. Es que depende. Porque también está esta morra, ¿Cómo se? ¿Cuál? Ay, de la Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. ¿Quién es esa? La morra esa ¿Quién es esa morra tan famosa de México? que apareció. Es que se- Mira, ya te voy a Que tiene un programa. Que se le apareció a un paisano. güey. A mi tío abuelo se le apareció. ¿Santa Rosa o Guadalupe? No, es de Santa Rosa. Digo, obviamente, sí, ¿cómo sí. se llama la Sí, fiesta? no, La Virgen Virgen Luisa. La Virgen de Guadalupe es muchos años después. Ajá. Sí, No, cuando, la sí, Virgen de Guadalupe fue antes. Fue Sí, a mediados esto- del siglo XVII. Sí, esto Estamos ya. hablando aquí en siglo XVII. Ya- Fue el 17, igual. entonces fue años. Creo que es A ver, el voy a virreinato ver. de la Nueva España y el virreinato Vamos a de ver, voy a ver. Era como un pedo de a ver quién crea más. Güey, santos ¿quién es al más mismo tiempo. chingona? ¿La Virgen de Guadalupe o Santa Rosa de Lima? Que bueno, al menos 1531. Ah, no sé. Ve, les ya dije. ves. Les dije antes. Pero no vamos a hablar pero- de ese caso porque no hay, bueno, desde mi postura no hay. Yo me acuerdo que documentos, antes veía videos de Pero qué tal YouTube un libro que donde. fue escrito por. Desde mi postura no hay, y lo que yo he leído es que no hay evidencias de la existencia de Juan Diego en ningún acta de bautismo ni nada de Sí, eso. no, Y no por lo existió. tanto es como Y un tampoco mito, la ya- mito y la ya- no, pero de hecho nacional ya- mexicano. No, además ya hay evidencias de quién dibujó a la Virgen de la Yate. ¿A ¿Quién la poco? pintó? Sí. Ah, Ya exacto. está Un día bien, vamos a pero- hablar de eso. Te lo voy a decir. ¿no? Ahora, Próximo capítulo. ahora cuando sea lo de la basílica, ¿no? Aquí de está. Guadalupe. Hasta diciembre. Sí. Espera, fue mi tío. Marcos y Pac de aquí, ¿no? Ah, y Pac, ¿no te suenan de allá de Tupac. Huila? De por- De por allá. No, pero yo me acuerdo que antes había videos de que México que decía que luego la Virgen Videos del estaba. siglo XVI. Cuando estaba. Ella lo vi. Yo lo vi. Vale, esas son películas. Tutorial. Conocer a la Virgen. No, pero ya en serio. Tenía muchos likes. De que según es que la Virgen no estaba así pintada en el ayate, sino que estaba flotando o así. ¿Qué pasa si no tengo grana cochina? Y entonces tengo rosa. No, pero luego yo me acuerdo que antes decían, así, la NASA hizo investigaciones. Y yo me la creía. La NASA. Y luego, ¿cómo la NASA va a hacer investigaciones de la Virgen? En plena guerra mundial. Ay, no sé por qué. Tenía como 7 años y yo contándole a mi familia, vi un video donde
primero en carta. Ay, ya. Ay, no, los 5 pesos mejor invertidos en el cigarro. Ay, Bueno, burle ya. bueno, regresando De desde la hecho, no, religión. aguanta Ajá. antes, el vato ¿cómo es que se llama el pintor? Es Zipac. Zipac de Este güey Aquino. está encerrado en el área 51. Hasta estoy sudando ya. Bueno, regresando ya a esto de la religión popular, ¿no? Hay dos tipos de incluso de orientaciones hacia lo que es la religión Hombre y popular. mujer. Una es lo que tú estás diciendo y la segunda es que la religión popular se crea a través de procesos un poco más fuertes de resistencia o así. Pero pues justo que estaba sucediendo Sí, resistencia. justo por eso, o sea, eso estoy diciendo, ¿no? Y... Como en el arte de la resistencia. A ver, explícanos eso. yo sacando mis clases de antropología. No, pues, ¿cómo empiezo? No, pero es que aquí se ven los símbolos que, por ejemplo, existe el chisme, que no hay, como dicen, no hay registros, pero todas estas historias saben porque se contaban entre sí de que había monjas poseídas y todo eso. Ajá, y la gente que estaba afuera realmente no sabía qué estaba pasando adentro, de seguro. Nada les decían, sí, hay monjas poseídas o hay una epidemia de posesiones o algo así, ¿no? Pero nadie sabía qué realmente estaba pasando. Y justo en este momento se estaba beatificando a Santa Rosa de Lima, Claro. que era una mujer que para que una mujer en esa época fuera santa era como pues sí, era un golpe para la iglesia porque está como Y por eso ¿no? muchas otras monjas querían lo mismo. Y querían hacer justo muchas... dentro, como le diste al principio, que justo dentro de del claustro era un espacio donde las mujeres podían estar como libres Sí. de todo lo que sucedía en sus casas y Claro, así. total. Entonces era como un espacio de resistencia ante cómo existían opresiones. Totalmente. Y se nota en que, por ejemplo, igual en el texto que leí, que decía que los rezos y esto, cuando estaban poseídas y rezaban, y las monjas decían como frases y cosas así, que estaban relacionadas, pues sí, a insultar a los sacerdotes, todo eso. Y justo en el libro de James Scott, El arte de la resistencia, dice que, ¿cómo era? Que los posesiones era una forma de decir lo que no podías decir cuando pues eras tú, porque ahora le echas la culpa a un tercero que era el demonio, Sí, ¿no? sí. No te podían culpar por decir o hacer cosas. Es como ¿cómo se llama este maleficio de Harry Potter? ¿Cuál? El imperio. El imperio que De te que dominaba. los Sí. es que estaba poseído. Sí. Ajá, o sea, Sí, todo yo lo estaba que siendo dije. controlado por el señor tenebroso. No, y justo eso que menciona James Scott en ese libro que comentas, Léalo. dice que al lado de procesos de dominación y de poder, siempre va a haber también procesos de resistencia, y es lo que él le menciona, que es todo un arte, el arte de la resistencia, donde vienen chismes, calumniar o hacer bromas incluso, y muchas otras, o el silencio, también menciona que el silencio es una forma de resistencia. Y otra cosa que acaba de decir es, ¿no? Las posesiones para echar la culpa a un tercero y no a Y además porque dice que les dio eso de popó y dijeron ellas que... Ajá. Sí, y Ajá. justamente eso tiene sentido, ¿no? Analizar eso desde una parte de resistencia en la que ellas, en cierto sentido, denunciaban, ¿no? Procesos patriarcales y coloniales y eclesiásticos que había, ¿no? Sí. Sí. El tribunal mandó a que el padre Francisco del Risco, bajo pena de excomunión, no se comunicase con estas dos monjas en forma verbal, escrita, interpuesta por otra persona también, o sea, no podían comunicarse para nada entre ellos. Asimismo, le fue prohibido volver a visitar la ciudad de Trujillo, pero no fue encarcelado. Las posesiones disminuyeron el convento, o eso fue lo que parece. Ya Pero ves, no. nada más encarcelaron a las jefas Y y se casualmente ya no hay posesiones. Se dan cuenta cómo a lo mejor no se trataban específicamente de posiciones, sino de un acto de rebeldía y de pues sí. Sí. Pero lo más importante es que no se sabe si las monjas tuvieron alguna sentencia adicional, por lo que tú mencionabas, Es que no hay de la registro, pérdida de mames. registros y todo eso. Aparte que Es fue muy alterado. probable que no, y que el caso quedara en el olvido. Tampoco sabemos cuál fue el destino final de Luisa Benítez y Ana Núñez, cuánto tiempo estuvieron presas,
cumplieron la prohibición de comunicarse, seguramente en su aislamiento, dedicadas a la oración, dice el autor, continuaron batallando contra el demonio. Pero pues sabemos que no. O eso es al menos. El caso te de cuenta. El caso de posesiones colectivas y exorcismos múltiples en el convento de Santa Clara, Trujillo, no solamente es un relato más de exorcismos y casos paranormales, sino que también es un caso de mujeres cuya vida pasaban en el encierro, dedicadas a la oración y la piedad. Sus sueños y visiones eran fuertemente sexualizados en esa época, explicados como parte de lo negado, prohibido y más temido. Yo también... Seguir leyendo. También ha servido, no soy yo, y también ha servido para señalar, el caso también ha servido. Ya no voy a volver a hacer el guión con esa cosa. También ha servido el caso para señalar como posibles culpables a los indígenas y a los esclavos en una sociedad colonial como lo fue Trujillo, en la cual miles de esclavos, mulatos e indígenas convivían y se relacionaban de forma cotidiana. El descubrimiento de que un curandero indígena había visitado varias veces el convento para tratar a una monja enferma también desató muchas sospechas sobre su culpabilidad. Ese es el pinche chamán. ¿Cómo crees que le está dando perfumes para Fue John Coffey, porque lo sanaba y nos tocamos con el señor Jingles. El perro del convento vivió 100 años. La relación entre las monjas y los grupos étnicos de las cuales demandaban servicios curativos, así como el vínculo de innumerables muchachas de origen indígena y afroamericano en calidad de sirvientes, acompañantes o monjas, es un indicativo de que los conventos no son una estructura e institución aislada de la sociedad en general, sino que se manifiestan múltiples expresiones sociales, culturales y paranormales dentro de estos. Es decir, muchas veces creemos que los conventos son una entidad ajena a lo que está sucediendo en la sociedad. Sin embargo, aquí encontramos en este caso que, al contrario de esto, analizar un convento nos puede dar a entender muchos aspectos sociales que estaban sucediendo, políticos y religiosos que había ahí. Por otro lado, también es indudable que las monjas trujillanas sufrieron el enfrentamiento y rivalidad de órdenes patriarcales como la franciscana y las dominicas por el control espiritual de la ciudad, algo que decía Pedro, ¿no? O sea, estos duelos que tenían muchos intereses políticos y religiosos, pero en realidad políticos, hacía que las monjas pues también tuvieran repercusiones y sufrieran, ¿no? Tal vez la edificación y divinización de Luisa Benítez por parte de las monjas era un intento de tener a una santa en un contexto en el que era imposible que las mujeres pudieran tener estatus de santos y dioses en la Iglesia Católica. Las opiniones y calificaciones de posesión demoníaca de miles de mujeres monjas trujillanas correspondieron a una política de cuerpo en donde se sexualizaban los cuerpos de las monjas, haciéndose pasar por posesiones obras del demonio. Y tenemos mucho de las visiones y todo eso que era mucho de índole sexual, ¿no? Por esta razón, es natural que un acontecimiento como el que ocurrió en este convento haya llamado la atención de diversos investigadores, analizando aspectos sociales, institucionales, étnicos, culturales, sexuales, religiosos y de género en este caso. Las que detallan los rezos hacia Luisa Benítez, los cantos y oraciones que se dedicaban en este convento son pruebas ineludibles de analizar a los conventos como entidades socioculturales y religiosas. Y fin, se acabó el episodio. No sé, siento que este episodio estuvo bien raro. No, yo creo que es algo bien interesante como poder salirnos de este paradigma, sobre todo en la industria cultural, donde las películas de terror y que tratan temas de exorcismo y todo eso, que están sumamente exageradas, podamos detenernos un poquito y pensar realmente qué implica un exorcismo, ¿no? Independientemente de decir si las monjas estaban poseídas o no, que yo creo que a lo largo del episodio hemos llegado a ciertas conclusiones de que tal vez se trataba de algo más que de posesiones del demonio, ¿no? Pero justamente para eso
debería servir, ¿no? Como el analizar un poquito más a fondo desde diferentes perspectivas, porque la psicología tiene su teoría de cómo funcionan los exorcismos y todo eso. La medicina también tiene por ahí sus explicaciones, y dentro de la antropología explicar cómo una posición colectiva puede repercutir en la sociedad, ¿no? ¿Sí? Sí. Así es. Exactamente. Pues hasta aquí el episodio del día de hoy. No olviden, si no nos siguen, poder seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentra como Apostatando Podcast en todas nuestras redes: Instagram, Facebook. El canal libro. Y ya nada más en nosotros, ¿no? En TikTok, ¿no? En TikTok también pueden encontrar. Próximamente en OnlyFans. Las patas de la Patas poseídas. Sus deditos así. ¿Así se mueve? No olviden, si tienen alguna historia para nuestro pozo de relatos que llevan a unos 2 episodios, poder mandarnos un correo a apostatando666@gmail.com. Y pues nada más, nos estamos viendo en un nuevo episodio de Apostatando Podcast. O al menos eso es lo que la gente cuenta. Nos vemos. Adiós. Bye. Fray Francisco. De risco. Nos vemos hermanos de apellido Gadea. Brother. Oigan, te voy a contar. ¿Y qué? Ay, debiste salir, Parsi. A mí me gustó el episodio.